adoramos, Jesús. Te alabamos. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Dile conmigo. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, su sangre me rescató. Su voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, su sangre me rescató. Oh, sí, me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, su sangre me rescató. Su voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, sí, me rescató. A la muerte venció. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso a Él? Porque nos ha hecho libres. Es su amor quien te sostiene, quien te levanta, quien te da paz y seguridad. Oh Jesús, te adoramos. Declaramos que tu amor nos sostiene, que nos abraza, nos levanta.
tus pruebas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sabes todo, sabes todo. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Oh, te adoramos, tu palabra me sostiene. Oh Jesús,
será, sigue siendo mi pensamiento, y contigo solo quiero estar. En tu presencia, Dios, no hay nada como estar contigo ahí, contigo ahí. No hay nada como, no hay nada como estar contigo aquí. No hay nada como estar, no hay nada como, no hay nada como estar contigo aquí. Jesús, te adoramos, Jesús. Recibe mi adoración, recíbela, Jesús, el único digno Dios, el único sabio Dios. ¿Cuántos le adoran a Él en este día? Denle un aplauso bien fuerte a Él. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Hoy quiero compartir con usted una parábola de Jesús, que es la verdad, pero Jesús es la verdad. Por lo tanto, yo le voy a hablar de la verdad que es Jesús. Dice una parábola que es la parábola de los dos hijos. Y está en Mateos 21, 28. Vamos a leerlo un momentico ahí. Ya están todos ahí para que lo vean. Ok. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Amén. Es cortica la parábola y nos da una enseñanza muy tremenda, ¿verdad? Ahora, Jesús instruía a los discípulos con parábolas, los instruía con parábolas. Y vemos muchas parábolas en los 4 evangelios, montones de parábolas, en las que Él está dando una enseñanza a los discípulos y a nosotros hasta el día de hoy nos está enseñando con las parábolas. Era muy importante comprender las parábolas, inclusive parábolas que Él dijo que después las explicó como eran. Siempre usaba esto. Pero también las usaba para redarguir a aquellos que necesitaban escuchar de una manera la verdad, de una manera, vamos a decir, diferente, de una manera de poder reflexionar en sus corazones qué me está diciendo, qué me está queriendo decir. Y muchas veces verdaderamente necesitamos que nos hablen en parábola para poder entender algo que está detrás allí, que el Señor nos quiere decir, pero que nosotros muchas veces no lo entendemos directamente. Entonces necesitamos este tipo de forma de hablar, ¿no? Ahora, el propósito de Cristo en esta ocasión es de dirigirle a estas personas que estaban allí hoy escuchando, dándoles una enseñanza. Y le pone un ejemplo de un padre y dos hijos. Ahora vamos a ver quiénes eran estas personas. ¿A quiénes estaba dirigida esta enseñanza? Yo puse cinco personas a las que estaba dirigido, o 5 grupos a los que estaba dirigido. Lo primero eran los principales sacerdotes que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Lo segundo, los ancianos, fariseos,
escribas que estaban ahí alrededor siempre. Esa gente siempre estaba escuchando lo que decía Jesús, pero ¿para qué? Para contradecirle, para decirle, no, tú no estás diciendo la verdad, para estar diciendo esas cosas. El tercer grupo es el pueblo, que siempre estaba detrás de Jesús, porque querían ¿qué? Panes, peces, querían milagros, querían ver emociones, ¿verdad? El cuarto grupo son los discípulos, que están aprendiendo, están pasando su seminario con Jesús para prepararse para después ser siervos. Por lo tanto, están aprendiendo de lo que Jesús hacía. Y el quinto grupo, muy importante, somos todos nosotros a través de todas las edades. Que cuando leemos esta palabra es como si estuviéramos presentes, escuchando a Jesús diciendo la parábola. Así que inclúyete en ese grupo que está escuchando la palabra. Es decir, estos 5 grupos que son bastante diversos y grandes, ¿verdad? Porque todos eran multitudes de personas que están aprendiendo. El menor grupo que había era el de los discípulos, que eran 12. Pero los demás grupos todos, porque nosotros mismos a través de las edades, en 2000 años, ¿cuántos millones de personas han creído en Jesús y han escuchado esta parábola? Y le ha servido de ejemplo y de enseñanza, ¿verdad? Ahora, vamos un momentico al contexto del texto y quiero leerlo para que vean en Mateos 21 también, pero en el versículo 23. Vamos a ir atrás en el tiempo. ¿Por qué él está diciendo esto a esta gente, verdad? Y dice, yo lo voy a leer desde allí porque aquí no lo veo bien. Así que lo voy a leer desde allí, dice. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Miren cómo ellos están cuestionándolo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Me encantan las cosas que hace Jesús. No responde ahí, sino le responde con una pregunta. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Amén. Quiere decir que están, déjame un momentico parar, están entre la espada y la pared. Si la respuesta es no se sabe cuál van a decirle, porque en realidad, ¿qué pasa si dicen que es del cielo? Bueno, porque ustedes no se bautizaron y no discernieron que eso era de lo que venía del Espíritu. Pero si es de la tierra, bueno, pues entonces el pueblo que tiene a Juan como profeta, que ha ido a bautizarse, que andan detrás de Jesús, porque Juan dijo que ese era aquel a quien no debía de quitarle en el calzado, ¿verdad? Que era mayor que él. Por lo tanto, dirían, bueno, entonces respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Era mejor hacerse los locos en ese momento, ¿no? Y él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces empieza la parábola a enseñarles. Y le empieza la parábola diciendo, pero, no le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero, ¿qué os parece? Y me encanta esa pregunta cuando Jesús le dice a ellos, ¿qué os parece? Les voy a hacer una parábola, les voy a hacer una historia, les voy a hacer un cuento. Y ustedes van a pensar y a analizar en ese cuento qué os parece, ¿verdad? ¿Qué os parece? Entonces le presenta la parábola y les da la clave. Aquí la parábola vemos un padre y 2 hijos, ¿verdad? Ok. Bien, los 2 hijos, vamos a poner algunas características. Los 2 eran hijos del mismo padre. Quiere decir, nos dicen que era el padre con sus 2 hijos. Ok, bien. Como hijos hay favores y beneficios que se reciben de igual de cada uno, ¿verdad? Como hijos tienen los mismos favores y beneficios por ser hijos de ese padre. Es decir, van a ser herederos de él, viven en la casa, reciben todo lo que el padre tiene, ¿no es así? Ahora, también como hijos hay obligaciones bajo las cuales están por igual. Los 2 tienen la obligación de servir al padre, ¿ok? En lo que el padre necesite. Y también tienen como hijos la obligación de respetar al padre porque es el padre, que tienen que respetarlo, ¿verdad? Esas 3 cosas son importantes que nosotros veamos porque como hijos tenemos derecho a las cosas del padre,
Tenemos obligaciones hacia el Padre y tenemos respeto hacia el Padre. Que es decir, ahí vamos a ver qué pasa con estos dos hijos. Sin embargo, en iguales circunstancias, qué grande es la diferencia entre los caracteres humanos, ¿verdad? Porque el primer hijo, vamos a ver, a los dos se le da la misma orden. ¿Qué le dice él? Ve hoy a trabajar a mi viña. Esa no fue la orden que le dio el padre. Ve hoy a trabajar a mi viña. No está diciéndole, por favor, hijo, hace falta que vayas a hacer un trabajito a la viña. No, él le da una orden el padre. Es el padre y tiene toda la autoridad de mandar a los hijos a que hagan el trabajo. Amén. ¿Dicen amén? Están acá. El padre tiene toda la autoridad de decirle, ve a trabajar a la viña. Ahora, es interesante y yo quiero enfocar quién es el padre. El padre aquí es Dios. Y los hijos somos los dos grupos de cristianos que hay. Los dos tipos, vamos a decir, cristianos o personas o seres humanos, ¿verdad? Que existen. Pero el Padre es Dios y nos está mandando a trabajar a la viña. ¿Qué es la viña? El mundo donde está la cosecha que tenemos que recoger del Evangelio. Que es decir, que podríamos decir que era algo evangelístico lo que nos está enseñando Jesús aquí. Hay una viña que está lista, que los frutos están maduros, que hay que recoger porque hay que trabajar en ella, ¿verdad? Para explicarle la palabra, está todo listo, la cosecha está por coger, por lo tanto hace falta obreros para esa cosecha. Necesitamos que vayan y el Padre está mandando una orden, vayan. ¿Ustedes saben por qué me salió esta parábola? Porque estaba mirando ese reto que nos dijo Jesús cuando fue al cielo, que dice, id por el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas, ¿verdad? Quiere decir que ese es algo que nos está mandando a hacer el Padre, que prediquemos, que enseñemos el evangelio. Y en este tiempo lo hagamos también, en cualquier tiempo tengamos que hacer esto de ir. Y ahora, hay algo muy interesante. A los que van a sembrar, a los que van a recoger, a los que van a trabajar a la viña, le es muy beneficioso ir a trabajar a la viña porque van a tener provecho y va a ser placentero. Porque el hecho de ir a la viña a predicar el evangelio, eso da, los que lo han hecho, yo sé que muchos aquí lo han hecho, saben perfectamente cuánto placer da ver las vidas salvarse, la gente convertirse, la gente sanarse, la gente entregar su vida a Cristo, cambiar, transformados, ¿verdad? Ese es el fruto del trabajo de ir a la viña. Ese es ese fruto precioso y es que es provechoso, ¿verdad? Porque vemos el fruto de eso. Nosotros vemos ahora un fruto bello cuando entramos en Facebook y vemos tanta gente que conocemos que fueron discípulos nuestros, le predicamos y están en el evangelio predicando, haciendo cosas preciosas para el Señor. Y no me importa si tienen en cuenta que fuimos maestros o no importa. El problema es que vemos ese fruto precioso y eso nos da satisfacción y gozo de que fuimos un día que nos llamaron a la viña e hicimos la labor. Y todavía la seguimos haciendo. Y esa es la idea de lo que el Padre está haciendo, ¿ves? Ahora, es muy importante porque Jesucristo nos llama por su gracia a trabajar a la viña. Él nos está llamando. Vengan a trabajar a la viña. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucha gente que hay que predicarle. Hay mucha gente alrededor tuyo que no conoce al Señor o que lo conoce distorsionadamente, que no sabe bien la verdad, que hay una verdad que le están diciendo que no es verdad. Y tú tienes que ser ese hijo que va obedeciendo al Padre a llevar esa verdad a la gente que no la conoce. Porque hay mucha gente que está dolida ahora, no solamente por las cosas de las noticias y políticas y todo, sino por las noticias de las cosas que hay en el Evangelio, en las iglesias, lo que está pasando. Pero el Señor no es culpable de nada de eso. Somos los hombres que somos pecadores, que no nos hemos arrepentido y que si queremos seguir viviendo como vivíamos antes y tomando beneficios nada más de la viña. Tomando los beneficios de la viña, tomándonos el vino que no nos pertenece, comiendo la uva que no pertenece, sin pensar que estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se preocupen, Dios va a tomar cuenta de todo esto después, ¿verdad? Él va a tomar cuenta de todo esto. Ahora,
el llamamiento a trabajar en el Evangelio requiere obediencia pronta. Es decir, el Señor está diciéndonos que hay que ir ya a predicar, que hay que ir ya a trabajar a la viña, que hay que ir a hacerlo ya, porque hay una necesidad hoy, ¿verdad? Y esa necesidad así tan, vamos a decir, tan pronta está desde que estaba Jesús aquí hace 2000 y pico de años. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá, pero viene. Sabemos que viene. No sabemos si es en nuestra generación o otra generación. Yo no voy a poner fecha porque no tengo por qué, no tengo autoridad para eso. Pero verdaderamente tenemos que estar preparados como si viniera ya, como si viniera en 1 hora, en 2 horas, mañana. Quiere decir que tenemos que estar trabajando para el Señor hasta el último momento que nos toque. ¿Ok? La exhortación se nos dirige como hijos, porque los hijos somos los que tenemos que ir a sembrar este importante ahora. El padre se complace mucho en el hijo que verdaderamente con cariño obedece su autoridad. Ahora, vamos a ver las conductas de los hijos. Es muy interesante las conductas de estos 2 hijos. Y el primer hijo dice, un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dice el hijo, respondiendo el hijo dijo, no quiero. El primero dice, no quiero. Yo lo voy a dejar un momentico ahí. Él le dice, no quiero. Verdaderamente es una respuesta descortés y mala, porque dice, no quiero ir. Es decir, es una falta de respeto a su padre, que le debe respeto, de decirle, no quiero. Pero hoy vemos eso muy fácil en muchos hijos que tenemos alrededor de nosotros. Vemos como le llegan y le dicen a los padres, no quiero ir, no quiero hacer esto, no quiero ir a botar la basura, no quiero hacer lo otro. Pues miren, usted tiene que ser como padre, tiene que tener autoridad sobre su hijo y cuando le diga algo, él tiene que hacerlo. Porque esa es la autoridad, usted es la autoridad. Dios le va a pedir cuenta a usted por falta de esa autoridad. Amén. Entonces tiene que pensar como padre que no crea que porque lo obligue a hacer algo es que no lo quiere. Al contrario, si lo quiere debe de educarlo para que aprenda a hacer las cosas bien hechas. Y hay cosas que hacer que son deberes que tenemos como padre y deberes que tienen ellos como hijos. Entonces, pero este hijo le dijo, no quiero ir. Tan simple como eso. Ahora dice más. Pero después, arrepentido, fue. Así que aquí tenemos un hijo que dice que es malcriado, un hijo bien malcriadito, que dice, no quiero ir. Pero después se siente redarguido porque le dijo sí al padre, porque ama al padre y porque piensa, bueno, porque yo le voy a decir eso a mi padre, él necesita que yo vaya. Así que hizo así, arrepentido, hizo así, y fue y trabajó en la viña. Hizo el trabajo. Ahora vemos algo interesante. Dice, pero, esa palabra pero a mí me gusta mucho, que está en la Biblia, que nos está dando un pie para algo diferente, ¿verdad? Dice, pero después. ¿Qué decir? Hay un arrepentimiento en este muchacho y ese arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Qué decir? Soy rebelde y no quiero ir porque en realidad estoy entretenido haciendo algo que me es más interesante que tener que ir a trabajar, a recoger la viña de mi padre. Pero mi padre necesita de mí y ese cambio de mentalidad es el que lo lleva a él a reflexionar y a arrepentirse. Amén. Ahora, esto nos muestra algo muy interesante, que es el fruto del arrepentimiento. Fruto de arrepentimiento. Ese es el fruto que necesita la iglesia, el cristiano. No vaya a pensar que todos los que venimos aquí vinimos porque sí queremos. Muchas veces nos cuesta trabajo hasta venir a la iglesia siendo cristianos. ¿Por qué? Por razones X o Y, las que sea. Pero muchas veces es difícil. Tenemos que tener ese fruto de arrepentimiento muy arraigado para nosotros poder desenvolvernos y decir, bueno, voy a hacer las cosas, voy a predicarle a esta persona, voy a hablar del evangelio, voy a decir algo, ¿verdad? Voy a orar, voy a ayunar. Es difícil, hermano, muchas veces hacer esas cosas. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque hay un cambio de mentalidad, un arrepentimiento, un fruto. Amén, para eso. Y una evidencia del arrepentimiento es el obedecer inmediato y ponerse a trabajar al evangelio. El
obedeció, dijo no quiero, pero inmediatamente se arrepintió y fue a trabajar. Es decir, hay una obediencia inmediata. Ese es un fruto del arrepentimiento. Vas y estás en tu casa y dices, ay, yo estoy tan cómodo aquí, yo no tengo ganas de ir a predicarle a la vecina, total, ella ni va a oír nada lo que yo le voy a decir. Pero Dios te está redarguyendo que lo hagas y te está diciendo, levántate de tu sillón tan sabroso que estás ahí y ve allí y predícale. Y déjeme decirle, yo conozco personas que han llegado a decirle eso y esa persona estaba pensando hasta suicidarse. Y ha llegado alguien con una palabra certera en el momento preciso y esa persona no ha hecho lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ama a esa persona y quería que fueras y te ama a ti para que vayas y cumplas el trabajo que tienes que hacer. Muchas veces para que vayas a hacerlo y no hay fruto de arrepentimiento de la persona, pero lo hay en ti. El trabajo se hizo. Amén. Dicen amén. Así el Señor nos perdona a nosotros el pasado y nos dará su gracia. ¿Por qué? Porque hay frutos de arrepentimiento en nosotros. Ahora vamos al otro muchacho. El otro muchachito. Ok, la respuesta del otro dice. Y acercándose al otro le dijo la misma manera. ¿Qué fue lo que le dijo? A ver, ve hoy a trabajar a mi viña. Fue lo que le dijo, ¿verdad? De la misma manera, al otro, igual, al otro que estaba ahí. Y respondió diciendo, él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Él le dijo, sí Señor, voy. Hay una versión que leí que decía, Señor, yo voy a ir. Él lo hizo muy posesivo, yo sí voy a ir. Ok, este es mucho más respetuoso y le dice Señor al Padre. Es decir, está siendo respetuoso con su Padre, está siendo de verdad adulador con su Padre, parece agradarle al Padre, pero después así no va. Como que no le importa lo que está diciéndole el Padre. Es decir, ¿tiene respeto por el Padre? No lo tiene. Es decir, este no es el hombre, el hijo, que verdaderamente tiene frutos. Este tiene solo flores. Flores. ¿Por qué? Porque es muy bonito su boca, dice cosas bellas al Padre. Ay, sí, papá, cómo no, Señor mío, yo voy a ir, cómo no. De eso encontramos mucho en las iglesias. Mucha gente que tiene muchas flores. Están llenos de flores. Son un árbol de flores. Pero no tienen, es mucha follaje y poca raíz, ¿verdad? No tienen frutos. Esas flores no se han convertido en frutos. Y los vemos que dicen, ay, hermanito, oiga, y andan así con todas las corbatados, todo, y la Biblia bajo el brazo. Hermanitos de flores, sin fruto. Hojas secas, ¿verdad? Que se las lleva el viento. Ahora, y el pero de este es que no fue nunca. No fue a trabajar, no obedeció al Padre, no amaba al Padre nada, era todo de ficticio. Lo que quiero es el beneficio de estar en el lugar donde está el Padre. Porque en el lugar donde está el Padre hay beneficios y quiero ese beneficio, ¿verdad? Mucha gente que hace así y no ora y llama a uno y le dice, ay, hace falta que ores por mí, por esto. La lista es más larga que la del supermercado. Pero no oran ellos. Y déjame decirte, cuando el Señor fue a la cruz, rompió el velo del templo y tú tienes acceso. No tiene que ir el pastor solamente, sino tú tienes acceso a la presencia de Dios, al trono de la gracia, a arrepentirte, a ir a su presencia y derramar ahí tu espíritu, tu alma, tu necesidad. Amén. Es bueno que la gente nos apoye en oración. Ayer oramos aquí por muchas cosas. Hasta por ustedes, los que estaban, los que no estaban, por todo, porque vinimos a ayunar y oramos. Vino Ana, Nivia, yo y la niña, Natalie. Oramos. Eso está perfecto, lo hicimos y fue de mucho gozo y mucha alegría. ¿Por qué? Porque lo hicimos, pero verdaderamente, si usted tiene una necesidad, póngase a orar y a ayunar y a buscar a Dios y déjese de tantas flores y de decir tantas cosas y póngase a dar frutos. Amén. Ahora, un momentico vamos a ir, porque esto la palabra dice a 1 de Juan 3:18.
Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren lo que le dice Juan a la iglesia. Hijitos míos, él los trata con mucho cariño. Flores, pero con frutos. Flores que se han convertido en frutas. Amén. No amemos de palabra ni de lengua. Eso es palabras que se la lleva el viento. Sino de hecho y en verdad. Amén. Amén. Esto me recuerda mucho a Cuba, cuando la iglesia, en la época aquella, que tú veías a aquellos hermanos tan llenos tan farisaicos. Llenos de toda esa condición así de flores y que te decían unas palabras, aquello que te envolvían y te caías. Pero en realidad, al final del cuento, no había nada. Sepulcros blanqueados, como dijo el Señor. Amén. Entonces ya tenemos las dos características de los dos muchachos, ¿verdad? El padre, que es Dios, que está pidiéndole que vayan a la viña a trabajar, que hay muchas cosas que hacer, y va a los dos hijos, y tenemos el primer hijo que es irrespetuoso, ¿verdad? Es irrespetuoso, pero va y trabaja. El segundo hijo que es muy amable, muy contento, muy nice, pero no va, no hace nada, ni siquiera el intento, ¿ok? Ahora, Jesús hace una pregunta muy interesante. Jesús está con esta gente hasta aquí y entonces los está llevando ahí para que aprendan, ¿verdad? Y para que nosotros aprendamos también, ¿verdad? Jesús le pregunta, muy interesante, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. ¿Cuál de los dos? Y yo se le preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, que fue el que fue. Protestó, pero fue. El segundo dijo muchas cosas, pero no fue. Ahora, él empieza a establecer un diálogo con ellos, diciéndoles quiénes son esos hijos. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Ok? Y vamos a establecer que los dos hijos tenían pecado, ¿verdad? El primero tenía el pecado de ¿qué? Que era áspero, rudo y desobediente. Amén, pero se arrepintió. Y el segundo resulta que era falso, porque decía algo que después no hacía. Entonces Jesús empieza a comparar todo esto y les enseña a ellos algo muy interesante. Vamos a ir al verso 31 y dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quiénes son los publicanos y las rameras? Aquellos que no eran sacerdotes, que no eran escribas, que no conocían absolutamente nada de la ley, que no sabían nada de la Biblia, que no sabían nada del Antiguo Testamento, que sabían las cosas por tradición, que las hacían por tradición, pero que pecaban, eran pecadores. Eran pecadores. Los publicanos robaban dinero y las rameras pues se prostituían, entonces eran pecadores. Pero estos pecadores vinieron a Jesús, se arrepintieron y vinieron a donde estaba Juan y fueron bautizados por Juan y se arrepintieron en el bautismo en el agua. Y entonces Jesús le está diciendo, estos van a llegar primero al reino de los cielos que ustedes, que se conocen toda la Biblia de memoria, que se saben todos los versículos, que conocen toda la ley. ¿Por qué? Porque ellos son el primer hijo, que eran rebeldes, eran verdaderamente pecadores, eran ásperos, eran rudos, no conocían nada, pero se arrepintieron. Y fueron y dijeron, esto es del cielo. Vieron lo que ustedes no vieron, que tenían conocimiento para ver. Amén. Y se arrepintieron, porque ellos vieron el reino de los cielos con lo que Juan predicaba. Porque Juan estaba hablando del arrepentimiento y bautícense para que puedan ir a la gloria. Y eso fue lo que ellos vieron. Ellos lo vieron y fueron los publicanos en las rameras, se bautizaron y siguieron a Jesús y se convirtieron en discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? El primer hijo. El que va al cielo. Amén. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Esa es la iglesia que va a estar reinando con el Señor. La iglesia arrepentida, lavada por la sangre, bautizada y que considera esto el cielo. Amén. ¿Dicen amén? ¿Están aquí? Ahora, están los segundos, que eran ¿quiénes? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos estos que tenían todo el conocimiento y con su boca decían flores de Dios y alabanzas a Dios,
pero no vieron absolutamente nada de lo que los demás vieron, que Jesús era Dios. No vieron que Juan era el profeta, no se bautizaron y criticaron a Juan por hacer eso y estaban preguntándole a Jesús qué autoridad tenía él para hacer aquello, cuando el cielo se les había revelado y no veían esa autoridad, que Dios mismo se la había revelado. ¿Sí, amén? Entonces, ellos son los segundo hijo que no tiene parte en ese reino. Amén. Se va a quedar afuera. ¿Cuántos dicen amén? Está tremenda esta parábola. Tiene una enseñanza verdaderamente fuerte. Amén. Ahora, en el verso 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, que es enseñándoles a ustedes la verdad, ¿verdad? Y no le creísteis. ¿Cuántas veces tienen que venir profetas, predicadores, evangelistas, gente que Dios envía para decirnos la palabra y muchas veces no le creemos? Entonces creemos toda la bobería y tontería que están diciendo por ahí en todas partes. ¿Por qué? Mira, una de las cosas más importantes que hay que tener en este tiempo, iglesia, es discernimiento. Saber quién es el que está diciéndonos las cosas que nos están diciendo. Hay gente que lo que quiere es endulzarnos el oído, nada más. Flores es lo que nos tiran. Necesitamos que nos den frutos. Frutos de arrepentimiento. Porque entonces después nos quedamos así, pero mira ese. Porque había puesto mis ojos en esa persona, en ese predicador, en ese hermano, en esa hermanita que era tan espiritual, ¿verdad? Y resulta ser que era una bomba atómica. Lo que tenía más millas que American Airlines. Ajá. Lobos, pero el Señor dijo que habría en la iglesia lobos y cabritos y de todas esas cosas habría. Entonces tenemos que tener discernimiento para ver, para saber que quién nos está enseñando y qué nos están enseñando, y siempre pedirle. Yo toda la vida que he ido a un lugar, a una iglesia, he ido a un predicador, le pido: Señor, ayúdame a pensar si esto viene de ti o no. Si no viene de ti, quítalo de aquí. Y déjeme decirle, el Señor me ha revelado. Gente que he visto en el internet, que iglesias que he llegado, aquí no tienes nada que hacer. Esto no es mío. Y no es que me haga más que nadie, sino yo quiero agradar a Dios. Es lo que yo quiero. Por lo tanto, voy a tratar de orar y habremos fallado muchas veces en pensar, pero yo no soy muy dado a creer mucho en los hombres, porque yo le creo a Jesús. Es al que tengo que creerle, ¿verdad? Los hombres somos pecadores, porque yo soy un pecador. Y a veces pienso mal también y hago cosas que no tengo que hacer y digo cosas que no tengo que decir, de las cuales me tengo que arrepentir. Si le digo la lista ahora aquí no terminamos. Pero no se la voy a decir, porque se la sabe el Señor. Amén. Entonces, ahora vemos que es muy importante lo que Él le está diciendo a ellos y le está dando una enseñanza. Yo no sé esta gente cómo pudieron no convertirse con toda esta gran enseñanza, con tener a Jesús delante y no se convirtieron. Es muy difícil que se conviertan después, verdaderamente. Ok. Bien, ahora dice: pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo eso, no os arrepentís después para creerle. Vieron aún que aquella gente se estaba convirtiendo, se transformando. Yo recuerdo una vez al principio que empezamos la iglesia en Morón. Al principio, había un señor que vivía frente al parque, que era periodista. Y un día nosotros predicábamos en un barrio que le decían el barrio de la Chancleta. Y ahí predicábamos en ese barrio, ¿no? Y teníamos ahí una casilla de oración, y iba la gente y se convertía. Nosotros no estábamos mirando quién se convertía. Nosotros estábamos predicando el evangelio. Estábamos en la viña haciendo la labor y estábamos viendo los frutos de arrepentimiento que estaba teniendo aquella gente, donde había gente de todo tipo. Entonces ese periodista me llama un día en el parque y me dice: oye, mira, ya he visto que has puesto una iglesia aquí. Pero chicos, la iglesia esa que tú pusiste, está yendo mucha gente mala.
gente baja, prostitutas, gente de allá de los barrios esos malos de por allá atrás, borrachos. Vaya, yo dije, pero es que la iglesia es para pecadores. ¿Qué tú quieres? Que vengan los doctores y los científicos. Bueno, si se van a arrepentir, que vengan. Pero la iglesia es para pecadores. Él decía, esa iglesia no tiene categoría, no viene nadie importante. El Señor estaba ahí. Ese día me di cuenta que el Señor estaba ahí. Estaba pasando lo que tenía que pasar. Amén. Porque los publicanos y las rameras estaban viniendo al conocimiento del Señor. Estaban arrepintiéndose y llegando para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Eso es muy interesante, cómo la gente, el enfoque que tiene de la vida y de las circunstancias que tenemos alrededor es diferente a lo que Dios está mirando, ¿verdad? Que mira el corazón. Esto dice que este evangelio sería revelado a muchos y muchos sabios no lo entenderían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían revelación del Espíritu. Nosotros lo entendemos, ¿por qué? Porque tenemos revelación del Espíritu. Si alguna persona trata de leer la Biblia sin el Espíritu Santo, no va a entender nada. ¿Qué cuento me están haciendo aquí? ¿No le ha pasado a usted al principio que empezó a leer la Biblia, no sabía qué estaba diciendo? Qué difícil, ¿verdad? Es aún muchas veces, y leemos pasajes que tenemos que, hoy mismo leí un versículo, hermanos, de verdad me tuve que parar y decir, ¿qué me está diciendo este versículo? Mira que lo leí, traté de buscar otras versiones, pero hasta que llegué a una conclusión, bueno, oré y entonces supe que, porque es el Espíritu el que tiene que revelarte lo que dice la palabra. Es el Espíritu el que te va a dar el conocimiento. No es un libro como una novela cualquiera que nos leemos, que muchas veces la estamos leyendo, tampoco entendemos muchas cosas que hay que dar para atrás para entender. Sobre todo cuando tiene muchos personajes, nos perdemos en el abismo, ¿no? Entonces imagínese usted con la Biblia. Por lo tanto, es importante ver que esta situación en que estamos, pues, concluimos. Los publicanos y las rameras son el primer hijo. Es la iglesia arrepentida, salvada, levantada, bendecida, que es capaz de ir. En un momento dijo, no quiero hacerlo, pero se arrepintió y fue y lo hizo. El segundo hijo es aquellos fariseos, escribas, que son sepulcros blanqueados, que simplemente dicen, sí, yo voy a hacer esto y lo otro, y voy a hacer lo demás acá y más allá, pero en realidad no van. Están llenos de orgullo, de codicia, de envidia, y eso no les permite tener frutos, porque sus corazones están entenebrecidos y no tienen frutos. Y la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Así que podemos ver los árboles por sus frutos. Qué bonito es ver un árbol lleno de las frutas. Es bonito cuando está en flores, pero cuando está lleno de frutas es mucho mejor, ¿verdad? Atrás de mi casa hay una mata de aguacate que está llena de aguacates así, tremenda. Y se ve hermosa. Ganas de cogerlo están, pero está un poco lejos. No de nosotros, así que. Pero bueno, eso es importante. Ahora, es más difícil convencer a un hipócrita que a un criminal. ¿Sabías eso? Primero le convence a un criminal del evangelio que a un hipócrita. Porque el hipócrita se cree que tiene la verdad. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy, que mucha gente se cree que tiene la verdad. Cuando hay una sola verdad, que es el evangelio. Es Cristo, es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No vas por Mahoma, no vas por ningún otro que ya está muerto, no vas por ningún líder político, no vas a través de ningún líder religioso, no vas a través de nada. Solo a través de Jesucristo es que llegas al Padre. Amén. Y porque Él es el camino, la verdad y la vida. Eso proviene de Él. Y eso es lo que te tengo que decir en este día. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que conocemos la verdad a través de ti. Sabemos que es maravilloso leer tu palabra y aprender de ella y ver que tú eres el que tienes la autoridad. Que con esa autoridad que te ha dado el Padre
tú puedes hacer todas las cosas y levantas a la gente de sus problemas y nos podemos arrepentir y seguirte, Señor. Perdónanos por el momento en que dijimos no quiero, pero gracias te damos porque nos impulsaste a que fuéramos y nos arrepentimos para ir. Permite que podamos ser esa iglesia que siempre está dispuesta a ir a tu viña a hacer la tarea. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la cosecha está lista y el tiempo ha llegado en el que tenemos que ir a recogerla, Señor. Ayúdanos y envíanos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.